Bienvenidos, esto es Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Pero bien, hoy vamos a hablar de comercio. Vamos a hacer dos tipos de comercio, comercio legal y comercio ilegal. Hoy vamos a hacer el tipo de comercio que tú no tienes que hacer nada, nomás invertir algo de dinero. Si tienes mucho dinero, vas a comprar para vender mucho y tener muchas ganancias. Si vas a invertir poco dinero porque no tienes mucho, pues vas a invertir lo que tienes, vas a ganar más dinero y vuelves a invertir lo que tienes y vas a ganar más dinero y vas a hacer mucho dinero de forma facilita. Esta es la forma más fácil de hacer dinero sin hacer tanto esfuerzo. Pero recuerda, te voy a enseñar la forma legal y la forma ilegal. Y ya tú decidirás si quieres hacer las dos o una. Bien. Te recuerdo, mientras tanto, si aún no lo has hecho o no te has suscrito al canal, activa la campana de notificaciones y suscríbete. Regálame ese like, muy importante. Haz tus comentarios en la caja de comentarios. Y recuerda que debajo de la descripción de todos los videos de No Man's Sky hay un montón de enlaces para diferentes guías, tutoriales y más que de seguro te van a servir. Ok, bien, lo primero es venir aquí a la estación espacial y llegar a esta zona. Esa es la forma legal. En algunas estaciones vas a encontrar que hay 2, 3, 4, 5. En otras vas a ver nomás 2, en otras tal vez 3 y 5 como máximo. Ok, estos son los productos que podemos comprar para vender más caro en otro lugar. Como vemos, no los compres aquí, no te estoy diciendo que lo compres aquí, que todavía el video se está desarrollando. Bien, vemos estos productos de aquí, estos están a menos el 20%, o sea, están 20% de descuento. Está a 24, a 12, a 7 y a 4.2. Ok, fíjate bien cuáles son los productos. Bien, si tú lo compras aquí, vas a gozar de un muy buen descuento. Eso si quisiéramos comprarlo aquí, pero lo que le voy a explicar ahora es muy importante. Vamos a la nave. Para hacer lo que vamos a hacer ahora, la nave necesita tener lo que es un escáner de economía, ¿ok? Este escáner de economía es muy importante porque este escáner de economía te va a mostrar dónde están los centros comerciales en terrestres sin tener que estar buscándolos como loco. Vamos hacia allá. Este escáner de economía lo puedes conseguir en la anomalía espacial. No creo que está más caro de 400 o 500 nanites, ok, así que no está realmente caro. Bien, lo que tenemos que hacer es abrir lo que es el menú rápido. En caso de tal en PC, pues se hace con el X, la tecla X, y luego venimos aquí. Aquí vamos a encontrar el escáner. Este escáner le vamos a dar con el clic izquierdo y nos va a mostrar dónde hay en la pantalla, justo donde está el icono de la estación espacial. Bien, es aquí en ese planeta que está allí, justo ahí. Como vemos, tenemos mi escuadrón que me sigue aquí para abajo. Bien, vamos a mandarlo que se vaya, escuadrón, que se vaya a descansar. Lo descartamos y vamos nosotros justo allá, a ese icono que está ahí, que significa que ahí es donde está el puesto de comercio. Bien, ya estamos aquí, ya entramos a lo que es la atmósfera del planeta y justo ahí abajo está lo que es el icono del puesto de comercio. Uy, parece que había algo allá abajo. No, no había nada. Bien, vamos aquí. Cuando estemos llegando vamos a desacelerar un poco para poder aterrizar tranquilos. Y cuando se ponga verde le damos al E para aterrizar.
Chévere. Bien, entonces ya estamos aquí. Ahora, cuando tú llegues al puesto de comercio, esto es lo que vamos a buscar. Aquí, el terminal de comercio galáctico. Aquí vamos a ver que están los mismos productos que tenemos en la estación espacial, pero con un descuento mucho más criminal. Ok, este estaba al 20%. Aquí abajo está a un descuento del 50%. Aquí allá arriba estaba 24 y aquí está 31. Aquí míralos, todos súper con un descuento mucho más potente y es el mismo producto. Por eso siempre tienes que venir a un puesto de comercio en un planeta y es muy importante que tengas el escáner de economía. Para que no tengas que perder el tiempo buscando estos puestos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a comprar todo lo que podamos alcanzar con los 14 millones casi que tenemos. Entonces aquí vamos a comprar todo el producto. Vamos a comprar lo que tienen el descuento más grande. Y luego empezamos con los otros más pequeños. Ya vimos que teníamos 13 millones 500 mil casi. ¿Ok? Bien, como vemos, me falta comprar estos. ¿Por qué? Porque tengo mucho espacio aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a la nave, que compré mucho espacio y todavía puedo comprar más, y vamos a depositar ahí. La nave está muy lejos. Vamos a depositar ahí todo el producto y volvemos cuando lo hayamos entregado. Bien, ya volví. Entonces, como vemos, dejé el cargamento en la nave. Por eso es importante comprar mucho espacio a la nave. Todo esto es importante para poder cargar mucho, pero mucho cargamento. Y luego en el exotraje comprar también todo lo posible, ¿ok? Bien. Entonces vamos a seguir comprando lo que nos faltaba. Vamos a ver, aquí todavía hay bastantes. Y aquí. Sí, compramos esto, ya se está volviendo a poner, pero vamos a dejarlo ahí, son dos nomás. Pero ahora vamos a abrirla aquí y como vemos, mira. Tenía... Escucha bien, tenía 13.499.000, casi 500, 13.500.000 unidades. Me compré todo esto y me quedé con 615.000. ¿Ok? Así que bueno, ahora vamos a vender este producto y vamos a ver cuánto tenemos. Ahora que lo compramos con un porcentaje súper especial todo. Un descuento cojonudo para todo. Mejor que en la estación espacial. Y ahora nos vemos cuando estemos en la estación. Bien, una cosa que se me olvidó es que no tenía el escáner de deflector, ¿ok? El deflector de escáner de cargamento, se me olvidó ponerlo y me acaban de escanear, como pueden ver. Y bueno, a la buena que tengo todo legal, pero si estuviera cargamento ilegal, estuviera en grandes aprietos ahorita, ¿ok? Así que esto es algo muy importante, se me olvidó comunicarles. Bien, ya llegamos a la estación del mismo sistema. Entonces ahora lo que vamos a hacer, tenemos dos cosas que podemos hacer. ¿Ok? Primero, podemos abrir el mapa galáctico y buscar cualquier otro lugar en el que nos puedan pagar bien. ¿Ok? Lugares satisfactorios, holgados, ricos, cosas como esa. Entonces, pero si ya tú has visitado igual que yo demasiadas estaciones espaciales, o sea, demasiados lugares ya, muchos sistemas planetarios, pues entonces te vienes aquí a lo que es la teletransporte y buscamos. Bien, vamos a visitar este que está aquí, que es de alta tecnología holgado. Vamos a darle aquí. Bien, bueno, ya hemos llegado aquí, así que bueno, vamos acá. Bien, como vemos aquí, si lo vamos a vender, los productos, ok, está más 38 el y lo compré a menos 60, ok, y aquí me los compran a más 38, a más 24, a más 20, ok. Ahora
Escucha bien en donde estamos. Vamos a venir aquí que quiero enseñarle algo. Salimos de este lugar, ¿okay? De este sistema. Este sistema, donde lo compramos, su economía es industrial y avanzada. ¿Ok? Por lo que yo puedo buscar venderle este producto, ¿ok? En una economía igual industrial, o venir a una como esta en la que estoy, que es de alta tecnología. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vimos que aquí están a más 38. La madre que lo parió. Mira la nave que llega aquí, tío. ¡Oh, por Dios! ¡Qué linda! Es una 16 más 4 más 3 clase S, como siempre, todas las exóticas. ¡Oh, por Dios! ¡Qué cosa más linda de nave llega aquí! Preciosísima. Así que si te interesa esta nave, esté pendiente aquí al canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones, porque en cualquier momento, hoy o mañana, subo el video con la dirección de Glifo para que la pongas en un portal y llegues aquí a este sistema y puedas a comprarla, ¿eh? El precio de esta nave es de 6.100.000 nada más. ¡Wow! A lo mejor yo me la compro, ¿eh? Pero bueno, ahorita estamos en otra cosa, así que vamos. Bien, entonces vamos a ir a la Tierra. Es muy importante. Llegó de la primera que llegué llegó esa nave. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al escáner de economía. Y aquí nos va a decir dónde hay un puesto de comercio. Ahí está. Está el icono. Está en aquel planeta. Así que vamos hacia allá. Pues acá estaban a más 38, más 24, más 20. Y los compré a menos 60, menos 50. Así que ya tú sabes las ganancias. Ahora vamos a dirigirnos aquí y cuando lleguemos allá, pues volvemos. Bien, como vemos ya estamos entrando al sistema y tengo una alerta de piratas molestando, así que vamos a intentar aterrizar. Bueno, me tocó pelear aquí con unos piratas, así que bueno, no tenemos de otra, así que vamos a por ellos. Me voy a ir a por este. Vamos a tumbarle el escudo. Tengo otro detrás me dándome una. Pero bueno, tengo ahí a los muchachos. Uy. ¡Ah! Ahí está, ya, vámonos. Ahora vamos a por el otro. Vamos a tumbarle los escudos con los láseres. Recuerda que con los láseres le tumbamos los escudos y reanudamos los nuestros. Y luego con un cambio de arma los reventamos. Listo, ya está. Bien, entonces ahora es muy rápido. Vamos aquí. Bien, vamos a aterrizar acá. Listo. Entonces ahora vamos a vender el producto. Bien. Aquí está, si lo queremos vender, está a
más 58, o sea que nos los paga mucho mejor que allá arriba. Este y este, ¿ok? Mira, ya, por Dios, y lo compramos por un montón menos, con descuento machín. Entonces, bueno, vamos a hacer es que vamos a vender todo el producto. Y ya nomás con esos tres que vendí, tengo 20 millones y empecé con 13 millones, casi 500.000 unidades. Y vendí esos tres solamente y ya tengo 20 millones 500 mil. Y todavía me falta vender los otros dos productos. Me falta vender estos de acá. ¿Ok? Que los tengo en la nave, así que bueno, vamos a por ellos. A lo mejor por eso no aparecían aquí. Bueno, vamos a por ellos, lo tenemos en la nave. Ahí está mi nave. Y los vamos a vender todo aquí. Y vamos a sacar un criquitinal de chavo, tío. Ahora vamos a vender todo el producto que saqué de la nave, absolutamente todo. Y vamos a ver aquí, más por 102, más por 102, ¿ok? Así que lo voy a vender todo. Déjame ver si no se me quedó nada. Lo vendí todo, todo lo que tenía. Por Dios, amigos míos. 23 millones, o sea, tenía 13 millones cuando empecé, casi 500.000. Y ahora tengo 23, por lo que tuve una ganancia de 10 millones, 120 y pico de mil. ¿Ok? Más de 10 millones y medio. Bueno, más de 10 millones. Vamos a ponerle más de 10 millones 100 mil unidades. ¿Ok? Solamente haciendo esto. Recuerda, entre más cantidades tú compres, más cantidades tienes para ganar. Entonces recuerda, necesitas un escáner de economía para hacer esto. Necesitas una nave con bastante espacio, cualquier nave que sea que tenga mucho espacio libre, más tu personaje que tenga espacio libre también, para poder vender esto y hacer mucho dinero de forma fácil. Fácil. Entonces ahora vamos a ir a hacerlo en la forma que nos propone la nueva actualización de Outloud, que es de forma ilegal en la piratería. Vamos para allá. Y bien, siguiendo con lo que es el comercio, ahora vamos a hablar lo que es el comercio ilegal, tal como nos lo propone lo que es la nueva actualización de Outloud, ¿ok? O fuera de la ley. Bien, si venimos aquí, en esta área de aquí con el agente de contrabando, pues aquí vamos a poder comprarle a él todos estos productos, ¿ok? Estos productos, estos que están aquí, estos tres en este caso, se supone que si tú los compras aquí, lo puedes vender en las estaciones espaciales reguladas. Así que bueno, vamos a comprarlo y se supone que lo puede vender mucho más caro. Así que vamos a comprar estos 8. Bien, recordemos que aquí como pirata vamos a empezar con 23 millones 600 mil y fracciones de unidades, ¿ok? Vamos a comprar estos 6. Okay, bien, algo que se me había olvidado decirle es que para hacer esto de comercio ilegal, tu nave necesita también un escáner diferente. En este caso, recuerda que para hacer el de economía, comercio legal, necesitamos el escáner de economía. Para este ilegal necesitamos el store del escáner de cargamento, que también lo venden en la anomalía espacial por menos de 500 nanites. Bien, ahora ya que le compramos a él todo, vamos a visitar la tercera estación. Bien, para no extenderme mucho, lo que hice es que me salté las otras estaciones piratas que tengo.
y voy a comprar en esta última. Recuerda que voy a comprar estos productos ilegales en todas las estaciones que yo tenga disponibles, ¿ok? Para poderlas vender en un mercado regular, ¿ok? De comercio regulado. Y bueno, nos hemos gastado menos de 3 millones y 200 mil. ¿Ok? Así que 3 millones 200 mil menos que eso. Ok, ahora, ¿dónde vendemos estos productos? Bueno, en cualquiera de las estaciones regulares. Pero es muy importante que tenga este deflector de escáner de cargamento. Muy importante. Vamos a abrir el mapa galáctico. Bien, esto que tienes que saber, si tú tienes el escáner de economía, es muy importante porque con el escáner de economía te va a enseñar exactamente a qué se dedica cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, si yo aquí, como tengo el escáner de economía, si yo le doy aquí a la R, la tecla R, se va a abrir esto. Esta información no te va a aparecer si tú no tienes el escáner de economía, ¿ok? Tienes que tenerlo. Y ahí te va a decir que es una economía científica, que se vende al 75% y se compra menos el 20%. Bueno, también te va a decir que en el área de conflicto te va a decir si está bajo el control de los piratas o si está bajo el control de lo que es el comercio regular o regulado. Aquí te dice que es un relajado, que tiene minería, que es de Viking. Bien, ahora está en desarrollo. Recuerda que esto lo podemos hacer también desde la estación espacial si hemos visitado muchos lugares. En desarrollo. Está fuera de mi salto. Holgado, aquí hay uno. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir a este lugar. ¿Está bien? Es holgado. Se compra, se vende a 67% el producto. Ahora escucha bien. Cuando tú llegues a este lugar, tienes que activar rápido el deflector. Porque te van a escanear. ¿Ok? Tienes que, si tú vienes con cargamento, te van a escanear. Una vez aquí. Prendemos el deflector. Vamos aquí. Acá. Y activamos el deflector. Listo. Ahora vamos a una estación espacial. Bien, como ya encendí lo que es el deflector de carga, aun cuando tengo cargamento ilegal, pues no me van a escanear, ¿ok? O si me escanean, pues no me dicen nada. Después de esto vamos a desactivar lo que es el deflector de cargamento y vamos a ver qué pasa cuando nos escanean, ¿ok? Entonces, vamos a entrar aquí. Vamos a ver el precio que nos dan si queremos venderlo. Aquí están a más por 2, a más por 2 y a más por 3. ¿Ok? Aquí vemos los precios. Ya arreglaron eso, que no estaba bien. Antes cuando tú venías a vender estos ilegales, te daban un precio aquí y acá abajo un precio diferente y siempre era inferior el que te daban. Ahora ya está bien. Ok, como vemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la zona terrestre, o sea, a un puesto terrestre. Mira, aquí también llega esta nave, pero está muy fea, tío. No mames. Bien. Hoy he tenido la suerte de ver estas naves que llegan donde quiera. En el video anterior teníamos la otra. No la he comprado por tu pregunta. Cuando la compre voy a subir el video en lo que es la guía de portales, ¿ok? En esa lista de reproducción. Bien, vamos a abrir aquí el escáner de economía y vamos a buscar rápido dónde está el puesto de comercio de este sistema. Bien, entonces a lo que llegamos allí, les voy a decir,
Se supone que ya yo activé lo que es el deflector de cargamento, ¿verdad? Antes de entrar, en cuanto entré al sistema y antes de entrar a la estación. Pero como ahora tengo que ir a un planeta, tengo que volver a activar el deflector. Pero en este caso no lo voy a hacer para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando no se activa el deflector, ¿ok? El planeta y nos vamos derechito hasta allá. Entonces llegamos aquí. Y recuerda de suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones, regálame un me gusta, participa en los comentarios. Y nada, me escanearon. Me escanearon. Eso es un problema. Tenía que haber puesto también aquí. ¿Sí? Dice núcleo de autoridades, ilegal. Entregar, escucha bien, entrega todo el cargamento. Esto es lo que pasa si no escaneas, si no prendes el escáner, el deflector. Entrega todo el cargamento. Entrega los brotes de o negarse. Vamos a ver qué pasa con negarnos. Respuesta: falta de cooperación, acción sección D, reglamento especial local e interceptores centinela. Ok. Vamos a ver si logramos vender esto antes. Recuerda de prender el escáner, tío. Cuando llegas al sistema y estés llegando a la estación espacial, lo activas rapidito. Si vas a ir al planeta, en cuanto entres al planeta, lo activas. Vas, como ya le enseñé, vas al menú rápido y de ahí lo activas rápido. Si no te pasa esto. Bien, yo no lo entregué. A ver si es verdad que lo tengo encima todo. Ok. Nos vemos aquí. Vamos a venir acá. Vamos a darle a vender. Y bueno. Aquí tenemos el precio. El porcentaje es mucho más que allá arriba. No es tanto como en otros lugares. Si está en verde aquí es porque es muy buen precio. Como vemos acá, pues es un buen precio, pero puede ser mejor en otro lugar. Pero bueno, ahora voy a tener problema con la ley. Y lo mejor es venderlo aquí de una vez. Recuerda, tienes que prender el deflector. Ahora la reputación aquí en este sistema ya es mala. Por lo que tengo que ir por uno de mis pasaportes falsificados. Volver al sistema, o sea, a este sistema. A través de cualquiera de las estaciones espaciales, de los teletransportes. Y arreglo mi situación. Por eso es importante hacer las misiones del Bounty Master para que él te dé estos pasaportes falsificados para poder recuperar tu reputación en este sistema, ¿ok? Vamos a venir aquí. Y nada, vamos a venderlo aquí para salir de este lío. Tenemos más aquí, mira. Listo. Sí. Bueno, me gané 2 millones y cachito. Así que está bien, hice 2 millones y cachito. Por lo que es más fácil hacer mucho más dinero con el comercio legal que con el comercio ilegal. También hay que ver si el problema que tuve con el comercio, por no prender el deflector, también influyó en los precios que me dieron ahorita, ¿ves? Pero bueno, esa es la que hay. Otra cosa, recuerda, para ganar mucho también tienes que comprar muchas cantidades, ¿ok? También esa es otra. Ya me tienen en la mira, tío. El consejo que les voy a dar. Recuerda, tienen que comprar muchas cantidades si quieres ganar mucho, aunque sea de ilegal. ¿Está bien? Como vemos, no tienen muchas cantidades en estas estaciones de piratas, pero si haces muchas misiones del Bounty Master, vas a obtener muchas recompensas de estas ilegales que después puedes vender en estos sitios, ¿ok? Y recuerda también que tiene que ser
que el número que teníamos en rojo ahorita tiene que estar en verde. Y por favor, no olvides utilizar tu deflector, ¿ok? Ahora voy por lo que es un pasaporte falsificado y arreglo la situación en este sistema. Y bueno, esta es la que hay hasta este punto. Espero que le haya gustado el vídeo. Tú escoges entre si vas a hacer comercio ilegal o comercio legal. Claro, si te gusta mucho la emoción, pues ya tú sabes, la ilegal está bueno y todo eso. Y bueno, muchachos, ahora sí nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.